Primera de Samuel 15, 22 y 23. En el Antiguo Testamento, no lo busquen en el Nuevo. Amén. ¿Ya lo tiene? Vamos a leer. Dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, también Él te ha desechado, para que no seas rey. Hermano, acompáñeme a orar. Cierre sus ojos. Señor, tú que estás presente siempre en todo lugar, escucha nuestro clamor, Señor, y el clamor de nuestro corazón, para que tus palabras sean verdaderamente de ti, vengan de ti y de la gracia de tu Espíritu, Señor. Señor, que lleguen al corazón y sean para transformación de nuestra vida. Todo es, Señor, para honra y gloria de tu nombre, Señor. Porque creemos en el único Dios, el verdadero. No creemos en imágenes, Señor, sino en ti, que has enviado a tu Hijo para salvarnos. Señor, sálvanos, Señor, y danos tu palabra fresca, pero consciente, Señor, de que eres tú quien habla. Bendícenos, Señor, y bendice este momento, este día, que es para honra y gloria de ti. En el nombre de Jesús, amén. Dice aquí, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Hermano, yo veo la gente que va a la villa y gente que se desplaza desde sus pueblos caminando por la carretera y hacen 1 o 2 días para llegar el 12 de diciembre a la villa. Lo peor de todo es que ni siquiera van a ver a Dios. Y es un sacrificio que el Señor no te ha pedido. ¿Cuál es el sacrificio que el Señor nos pide? Exacto, obediencia. Por eso dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. El asunto que tratamos hoy es la rebeldía. Este asunto nos concierne a todos. Todos hemos sido rebeldes. Y quizá desde niños hemos aprendido a ser rebeldes. ¿Y sabes qué es peor? Que no hemos aprendido siquiera a controlar la rebeldía de nuestros hijos desde que son pequeños. Si llora y va a despertar al hermano, le das lo que te pide. Eso es rebeldía. Eso es rebeldía. Y nosotros lo complacemos con tal de que no siga haciendo lo que está haciendo. Lo único que estamos haciendo es que él ejerza su rebeldía cada vez que quiera algo. El tema es la rebeldía aleja de Dios. Todos sabemos que el pecado aleja de Dios y la rebeldía es un pecado, por lo tanto la rebeldía nos aleja de Dios. ¿Y qué crees? En manera aún más fuerte, en manera todavía mayor. La proposición es, la intención de esta prédica es que veas lo que hace la rebeldía. Y nuestra oración es, los hijos de Dios no debemos tolerar la rebeldía. Obviamente todo va a ir encaminado y todo va encaminado hacia la rebeldía. Introducción. Hay muchas cosas que la rebeldía destruye. ¿Qué es lo que la rebeldía destruye? Checa. Las relaciones entre los humanos, la confianza en las personas, destruye la dignidad, destruye la verdad, destruye la amistad y destruye la hermandad. Eso hace la rebeldía. Aquí quiero decirte que la rebeldía se da en todos los niveles, en todos los ambientes. Eres rebelde en tu casa,
Eres rebelde en tu trabajo, eres rebelde en tu iglesia, eres rebelde aún con tus amistades. Número 1, la rebeldía que aleja de Dios es y empezó así. Vamos a empezar por lo que es rebeldía. Dice, este vocablo se forma a partir de la palabra rebelión y su primer raíz es velum, que significa guerra. Fíjate dónde empieza la rebeldía. Con la palabra que significa guerra. No es simplemente desobedecer, es desobedecer y generar guerra. Checa a lo que nos estamos exponiendo. Con un prefijo re que la reitera y la marca como intensa, rebelum. Por ello el rebelde se vuelve agresivo o en guerra contra la autoridad. La autoridad, entendemos por autoridad todo aquello que nos es impuesto como un jefe, como un padre, en fin. No sé si tú sepas en los círculos, en otros círculos, en clubes sociales y demás, hay autoridades también. Y los clubes sociales, los clubes deportivos tienen reglas. Y hay que seguir esas reglas también. Te dicen en un club social, vas a ir a nadar y te dicen, los hombres deben de nadar sin camiseta. Y tú te metes con camiseta. Y va la persona y te dice, oiga, por favor, quítese la camiseta. No, es que a mí me hace daño el sol, pues no se asole. Sea como sea, sigue siendo rebeldía. Rebeldes son aquellas personas que poseen un espíritu rebelde, que los lleva a manifestarse en contra de todas las estructuras. ¿Cuáles son las estructuras? Pues las de tu casa, las que impuso tu papá, las que impones tú, las de tu trabajo. En tu trabajo tienes... Te voy a dar un ejemplo de lo que es una rebeldía. A veces se te puede llegar a hacer tarde para llegar al trabajo. Es normal y más en esta ciudad. Pero si tú eres precavido, saldrás antes. Yo recuerdo que mi papá, yo salía a la escuela y me decía mi papá, ¿a qué horas entras? A las 4. Oye, son las 3. Sí, pues hago 45 minutos. Sí, pero si se detiene el metro, si no sale el pecero, si algo pasa, ya no llegaste. Te dicen en tu trabajo, tu hora de entrada es a las 8 de la mañana, por ejemplo, y tienes 10 minutos de tolerancia. Y todos dicen, llegué 8:05, ya llegaste tarde, no, tengo 10 minutos, espérame. La tolerancia es para que no te regresen, pero ya llegaste tarde, porque tu entrada es a las 8 de la mañana. Y si tú sales con que es que tengo tolerancia, eso es rebeldía, punto. Yo trabajé en un banco durante 12 años. Y ahí eran 15 minutos de tolerancia, pero se consideraba como retardo. Teníamos un premio por puntualidad, te lo dan cada año. Si tú tenías 20 retardos leves, que les llamaban ellos, que era dentro de tu tolerancia, ya no alcanzabas premio. O 3 graves, que eran después de los 15 minutos. Minuto 16 ya era retardo, sin tolerancia, ya era un retardo grave. De 12 años, los 12 años, tuve yo el premio. De verdad, yo me esforzaba por llegar. A lo mejor porque era una buena lana la que nos daban. Pues era conveniente, ¿no? A veces es conveniente obedecer, bueno, siempre es conveniente obedecer, pero a veces es conveniente en lo económico obedecer. Obedecías a tu papá que te decía, oye, cómprame esto. Aprende a obedecer primero. Cuando seas obediente te lo compro. Pues te convenía. Y la conveniencia ahora es espiritual, no solamente es económica o física. El primer rebelde de la historia, ¿quién fue? Satanás. No busquen las siguientes lecturas, no las busquen. Dice en Ezequiel 28, 11 a 19, dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo,
Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornalina, topacio, jaspe, crisólido, berilio, ionice, de zafiro, carbunelo, esmeralda y oro. Los primores de los tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, pon atención aquí, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contradicciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contracciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Dice ahí, él era un querubín. Fíjate bien, ¿sabes qué son los querubines? Son los que están más cerca de Dios, alabándole todo el tiempo. Así lo creó. Dice aquí, fue creado. ¿Quién lo creó? Pues Dios, obviamente. Fue creado y fue creado en toda hermosura. Dice, eras querubín protector. Los querubines están cerca de Dios. Mira, Dios no necesita que lo protejan porque Él es todopoderoso. Nadie puede obrar nada en contra de Dios. Puedes obrar en contra de su creación, de su gente, pero hacerle algo a Él, ¿quién puede alcanzar a Dios, hermano? Pero Él era un querubín protector, quizás iba a proteger a los demás ángeles o demás querubines, pero se rebeló en contra de Dios. ¿Quieres un reino? Pues vas a tener tu reino. Y tómala, le dio su reino. Fue soberbio y arrojado de la gloria. En Isaías dice, descendió al Seol tu soberbia, y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama, y gusanos te cubrirán. Caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Él decía que se iba a poner en el lugar de Dios. ¿Quién puede estar en el lugar de Dios, hermano? Ojalá algún día llegues. Yo estoy trabajando para poder llegar a su presencia y quedarme cerquita de Él día y noche. Bueno, día y día, porque dice que su luz alumbrará todo. Él será como el sol. Los primeros humanos rebeldes, Adán y Eva. La rebeldía entró en el corazón de Eva. Se dejó engañar, pero fue rebelde, y luego lo fue Adán. Todos le echamos la culpa a Adán. Todos culpamos a Adán de haber sido rebelde, de haber mordido aquel fruto prohibido.
Y te hago una pregunta, ¿tú no has sido rebelde nunca? Cada vez que fuiste rebelde, tomaste ese fruto y lo mordiste también. Si no, imagínate, Jesucristo fue a la cruz, ¿por qué crees? Por mis y tus rebeldías. Número 2, la rebeldía que aleja de Dios genera, vamos a ver lo que genera, que la persona no acepte límites, que el orgullo reine en su vida, se pone como Dios y entra en rebeldía. Esto es lo que empieza a generar. No hay límites para tu vida. No se ofendan los estudiantes, pero ¿cierto o no? ¿Cierto o no? No importa la edad. El día de ayer, y ya habíamos cerrado la escuela, ya me iba cuando llega el maestro que da una de las clases, toca y me dice, oye, agarraron a uno de los alumnos, la policía lo tienen aquí en la patrulla porque se estaba drogando, estaba fumando marihuana. Salimos a hablar con los patrulleros, a hablar con ellos, le dije, pásame el teléfono de tu papá, de tu mamá, me lo dio, les iba yo a marcar, y le digo, ¿tus papás saben que te drogas? Y dice, no. Yo no podía decirle al papá en ese momento, fíjese que agarraron a su hijo porque se estaba drogando. El policía pensó, corté la llamada y le digo, es que no puedo decirles así. Me dice, ¿y si el señor tiene un problema en el corazón y con ese se le muere en el momento en que esté hablando? Pero ¿sabes qué? Obviamente hablé con él, se estaba drogando con otros 4, los otros 4 cuando llegó la patrulla huyeron y lo dejaron solo. Y le dije, ¿dónde están tus amigos? Te dejaron solo. Pero hablamos con los policías, querían dinero, finalmente lo dejaron ir. Pero sé quiénes son los otros alumnos, porque él me dijo. Y voy a hablar con ellos y voy a hablar con sus papás, porque esto no se puede quedar así. Le dije, estás en rebeldía. Estás en rebeldía. Empiezas por un poquito y vas avanzando cada día, cada momento, a más y más y más. Y te pones como Dios y crees que Dios no se da cuenta de tu rebeldía. ¿Crees que Dios no lo ve? Recuerda que Dios está en todos lados y todos sus ojos observan todo absolutamente. La rebeldía que aleja de Dios genera que la mayor parte de las personas rebeldes tengan envidia y orgullo en su corazón. Y este se llena de rencores, amarguras y vanidades. Cada día vas a más y más. Hermano, ¿eres vanidoso? Una cosa es que te arregles y que trates de estar presentable. Como yo cuando me toca predicar, siempre que voy a predicar me dicen, usted va a predicar, ¿verdad, hermano? Porque nunca viene de traje más que cuando le toca predicar. ¿Me están diciendo mugroso el resto del tiempo? Pregunto yo. Pues la vanidad, si eres vanidoso constantemente, si tienes amarguras en tu corazón, estás cayendo en rebeldía, punto. ¿Por qué? Porque la honra, la gloria, el honor, la bendición, la alabanza y la adoración solo le corresponden ¿a quién? Al Señor. Genera el control de la persona y de su vida. Empieza a ser autosuficiente dejando a Dios de lado. ¿Cierto o no? Empezamos a creer que nosotros, yo puedo. Yo he escuchado a muchos drogadictos y a muchos alcohólicos y a mucha gente que tiene otro tipo o que tenemos otro tipo de adicciones, decir, el día que yo quiera lo dejo. No he conocido a uno todavía que lo haya dejado siempre. Un pariente decía, el día que yo quiera dejo de fumar. ¿Y qué crees? Que un día dejó de fumar y no volvía a fumar. Muchos años después lo volví a ver con un cigarro. Y yo dije, sí, es fácil decir. Es fácil decir, pero caer es más fácil. Hay un refrán que dice por ahí, más rápido cae un hablador que un cojo.
Genera espíritu de entebrenecimiento. Es decir, tu cabeza se va a empezar a llenar de oscuridad. Tu conciencia, tu razón, se va a empezar a entenebrecer. Es decir, obscuridades, sombras. Y cada día vas a ver menos la realidad. Y cada día vas a creer que lo poco que ves es lo correcto. Eso genera la rebeldía. Espíritu de celos amargos y envidia. Ambos se alojan en el alma, centro de las emociones, y son engañadores. Celos amargos y envidia. Eso genera la rebeldía. ¿Has tenido celos? A lo mejor de tu pareja o de alguien. ¿Cómo te dejan el corazón? ¿Y cómo está en tu mente todo el tiempo? Híjole, están asintiendo. ¿Verdad que sí es cierto? Pues, ¿qué creen? Que así me dolía a mí cuando yo lo leía y lo escribía. Hubo un tiempo cuando, me dijo mi esposa que no hablara de mi familia. Cuando mi hija se casó, yo sentí celos. Se fueron de luna de miel, ¿fue el domingo? ¿Y quién crees que los tuvo que llevar hasta el... Yo. Y yo decía, perdón por la palabra, no es así mi yerno, pero yo decía, ¿por qué tengo que llevar este zángano que le estoy entregando a mi hija? Y fue lunes, martes y miércoles, de que yo agarraba el teléfono cada rato para, ¿cómo están? A ver si los interrumpo. Tenía yo celos amargos en mi corazón. Hasta que le dije al Señor, el día miércoles, no se me olvida, le dije, Señor, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué es lo que estoy sintiendo? Creo que cumplimos como padres con ella y le entregamos como debería de ser delante del Señor. Señor, ¿por qué siento esto? Siento como si mi esposa anduviera con alguien o me hubiera dejado por alguien. Así siento. Señor, controla esto en mí. Y mira, créeme, a partir de ese día, ¡pac!, se fue. Entonces dejé de ver entonces vi más bien que no era un zángano. Era un buen yerno. Gracias a Dios. Eso genera los celos, amargura, y genera tu cabeza está en otro lado. ¿Y sabes por qué se da? Por tu rebeldía, nada más por eso. Y llegan al alma, que es el centro de las emociones. Sobre la voluntad, un dominio desastroso que le incapacita como siervo, perdiendo poco a poco la unción del Espíritu que el Espíritu Santo depositó. Si eres rebelde y Dios te había... Fíjate, yo he visto mucha gente de aquí que sirve y se va. Y muchos se van resentidos, con dolor en su corazón. Pero ¿sabes qué? Se van por rebeldía. Y dejan los ministerios a un lado. Y no me importa la gente a la que estoy sirviendo. ¿Y sabes qué? Menos me importó el Señor, quien me había dado ese servicio. Y todo por rebelde. Puedes poner 1000 pretextos. Es que mi pastor me trató mal. Es que fulano me ve feo. Es que me dijo esto. Es que me dijeron el otro. Tú puedes poner los pretextos que quieras. Es rebeldía, punto. ¿No eres rebelde? Sométete entonces. ¿Sométete a qué? A la palabra del Señor. Sobre la voluntad, un dominio desastroso que le incapacita como siervo. Era lo que yo te explicaba. Y dejaron de tener esa capacidad de siervos y dejaron su ministerio. Y se fueron. Te incapacita la rebeldía. Genera ambición y vanidad. Estos se alojan en la mente y producen tristeza, raíz de amargura, ostentación y autoritarismo. Es decir, ahora tú eres Juan Camaney y tú todo lo puedes. Tú te riges a ti mismo. No hay ley, no hay palabra de Dios que te pueda hacer entender.
Genera maldad, iniquidad, enaltecimiento, corrupción, profanación. Consume el ministerio dado por Dios, volviéndolo cenizas, espanto y muerte. Aguas, genera muerte. Aguas. En la parte anterior dice, y la unción que te dio el Espíritu Santo, se va. Se va. El Espíritu Santo, como Dios mismo, es Dios con el Padre y con Jesús, no comulga con el pecado. Tú puedes tener toda la unción del Espíritu, puedes estar en un gran avivamiento, es decir, en una entrega al Señor, en un amar al Señor y en una comunicación con Dios, pero en el momento en que eres rebelde o que caer en cualquier pecado es tu rebeldía, en el momento en que eres rebelde, ¡fum!, el Espíritu Santo se va de ti. Pasa el pecado, te arrepientes, regresa el Espíritu y te da arrepentimiento. Pero si te mantienes en esa rebeldía, el Espíritu se va y un día no vuelve. Genera contaminación de tu mente y de tu alma. La rebeldía genera que busquen su beneficio personal sin importar el daño que ocasionan a la obra y a los propios hermanos. La rebelión es un principio, ¿qué dice? Infernal. ¿Quién fue el primer rebelde? ¿Y a quién hizo rebelarse en contra de Dios? A Adán y a Eva. Y hace que te rebeles tú también. Es un principio infernal. Hermano, abre tus ojos y descubre los engaños, descubre las mentiras y lo que Satanás hace. Que se abran las puertas del Seol. ¿Sabes qué es esto? El abismo, el infierno, Dice, no lo busquen, en Números 16, 49 y 50 dice, el pueblo de Israel se rebeló contra Moisés y Aarón, querían darles muerte, pero Dios los protegió y ese día murieron 14,700 personas. El pueblo, ¿se acuerdan que se rebelan el pueblo en contra de Moisés? ¿Y qué hacen? Que pretenden matarlos, pero son protegidos de Dios. Eso te va a suceder a ti si eres un protegido de Dios. Los rebeldes que están con Satanás, nada van a poder en tu contra, nada. No importa, ni le tengas miedo a aquel que se dice que es un gran brujo y que hace grandes, ¿sabes qué? A mí no, pero a mi Señor le haces los mandados. Intenta hacerme algo, intenta tocarme y mi Dios me va a proteger como protegió a Moisés y Aarón. Y murieron 14,700. Había un tiempo en que mi hermana andaba muy mal físicamente de salud. Tenía muchos ataques verdaderamente de brujería. Llegó alguien a ayudarla y hablaba de que Dios era poderoso y de que Dios... Pero cuando me empezaron a explicar lo que él hacía, cuando mi hermana me empezó a explicar, le dije, este hombre no es de Dios, este hombre es de Satanás, es Satanás mintiendo y engañando. Cuando lo conocimos, mi familia y yo, de inmediato se generó un rechazo entre él y nosotros, de inmediato. Él no nos soportaba cuando estábamos ahí, no nos soportaba. Y a nosotros nos caía regordo. Pero ¿sabes qué? Era la maledicencia que tenía este hombre, el mal que habitaba en él. Un día le pidió dinero a mi hermana y mi hermana le dijo, no tengo. Y él se enojó tanto que le dijo, voy a bajar del cielo a tu mamá y a tu hija, que ya habían muerto, y los voy a llevar hasta el infierno. Cuando me dijo eso mi hermana, yo me reí. Le digo, ¿quién se cree este infeliz? No puede ser feliz quien está del lado de Satanás, perdóname. ¿Quién se cree este infeliz que puede quitarle de las manos a Dios ¿Quién se cree? ¿Quién piensa que es? No le hagas caso, es un farsante. Y le dije, y déjame verlo la próxima vez. ¿Qué crees? Dios no permitió que se generara esa próxima vez. Dice, es que dice que él puede matar a cualquier persona.
Le digo, en el momento en que él lance contra mí una maldición, se le va a regresar, porque Dios me protege, seguro estoy de eso. Y te garantizo que si le pido a Dios, el Señor te va a proteger. Hermana, deje ese tipo es satánico. Un día se hizo una fiesta de mi papá. Y llegaron mis hijas, estábamos ahí todos, y ellos empezaron a cantar alabanzas en el micrófono. ¿Qué creen que hizo? Se salió. Y mi hermano, que también es cristiano, bueno, medio cristiano a veces, salió por él, lo agarró, le da mano, lo metió y le dice no. Y levanta las manos y alaba. Y el tipo estaba que se moría ahí. Son rebeldes, hermano, no tengas miedo de... Si tú estás con el Señor, no tengas miedo de lo que te puedan hacer. Dice en la palabra, no tengas miedo del que te puede matar el cuerpo. Ten miedo del que puede matar el alma. Amén. Y no se refiere a Satanás el que puede matar el alma. La rebeldía, la rebeldía que aleja de Dios es número 3. Comienza. ¿Cómo saber si uno es rebelde o está en camino a la rebeldía? Sencillo. Usualmente las personas que van en camino a la rebeldía recorren estos pasos. Primero, perdiendo el interés en buscar a Dios. ¿Estás en camino de rebeldía? Estás empezando por dejar de buscar a Dios. Busca a Dios, hermano, todos los días. Mira, el Señor me levanta en la madrugada y lo primero que hago es ir a orar. Ay, el hermano ora mucho. Ora tú también. Pues sí, ¿no? Ay, no, yo despertarme en la madrugada. Pues despiértate antes de que el Señor te levante. Acuérdate de orar y de estar cerca del Señor. ¿Cuándo debes orar? Todos los días. Todos. Tienes 24 horas que el Señor te da al día. ¿Cuánto tiempo le das tú? ¿No oras mucho o no oras? Mira, empieza por 10 minutos. Dile al Señor, Señor, a partir de hoy te entrego 10 minutos diarios. Cuando te des cuenta, estás orando media hora o más. Porque se da tal comunicación entre el Señor y tú. Y la rebeldía se empieza a alejar de tu vida. Perdiendo el interés de buscar a Dios. Cuando empezamos a pensar y creer que las cosas que pensábamos o creíamos malas ya no lo son del todo. Si empiezas a creer que lo que haces que está mal ya no es del todo malo, estás en rebeldía porque es malo. Estás empezando a tener... Son los primeros signos de que estás en rebeldía. Hermano, no hay más. Lo que es malo, lo que es bueno. No hay medias tintas. Empieza a dejar esos pecadillos que... ¿Te acuerdas de las mentiras piadosas? Ay, si le digo al hermano esto, se va a sentir mal. Espérame. Si está pecando, se lo tienes que decir. Por empezar a ser autosuficientes, cuando empezamos a caminar con nuestras propias fuerzas y no con el poder de Dios, es así como el yo cada vez se hace más importante. Tu yo cada vez es más grande. Tú debes de menguar para que el Señor crezca en ti. Lo dice la palabra. Y hay una alabanza que dice, Señor, que yo mengue para que tú crezcas en mí. Es que el Señor cuando va entrando en ti, tú vas a menguar solito, hermano. Porque el Señor empieza a crecer y tu yo se empieza a hacer pequeñito. Y tu yo empieza a ser tu Señor. Tu Señor. Con el pecado no confesado, en este anida la rebeldía. En el pecado no confesado anida la rebeldía. ¿Por qué? Porque lo estás encubriendo. Lo estás encubriendo. La persona no acepta límites, deja que el orgullo reine en su vida, se pone como Dios y entra en rebeldía y traspasa el límite que Dios le puso. ¿Cuál es el límite que el Dios te pone? Hermano, está en su palabra. No peques. Ese es tu límite. Cuando eres rebelde, traspasas el límite, pecas y ya estás en rebeldía. Ya estás en rebeldía otra vez. Número 4. La rebeldía que aleja de Dios se puede evitar. Ok, ya vimos qué es la rebeldía, cómo se da,
¿Qué ocasiona la rebeldía? ¿Cómo empieza la rebeldía? ¿Cómo saber si está siendo rebelde? Ahora vamos a ver cómo se puede evitar la rebeldía que aleja de Dios. Ser entregados en cuerpo y alma a la voluntad, la obra y la causa de nuestro Señor Jesucristo. Ser entregados a la obra del Señor. Ser radical y entregarse completamente a Dios. Ser radical. En alguna ocasión me tocó predicar sobre ser radical. Radical es cambiar. Ibas para el norte, ahora vas para el sur. Ser radical en tu forma de ser. Pecabas, ya no pecas. Mentías, ya no mientes. Robabas, ya no robas. Eso es ser radical, cambiar para el Señor. El Señor conoció a un varón que estaba subido en un árbol. ¿Alguien se acuerda de su nombre? Zaqueo. Él estaba arriba de un árbol para verlo y le dijo: Zaqueo, hoy voy a estar contigo. Cuando llegó el Señor, ¿qué hizo él? Cambió, fue radical su cambio. Dijo: si a alguien le robé, le regresaré 3 veces lo que le robé. Esos son cambios radicales, tienes que ser radical. En Romanos 12, 1 y 2 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino conformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad buena de Dios, agradable y perfecta. Aquí están las formas, hermano, para dejar de ser rebelde. Humildad en todo tiempo. Dios agrada de los corazones humildes, quebrantados, dispuestos a escuchar su voz. Dicen Salmos: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Cuando tú vienes delante del Señor con tu corazón contrito y humillado, cuando vienes delante de Él, diciéndole: Señor, pequé, me equivoqué, fui rebelde, fui esto, pero quiero ser como es Jesucristo, quiero ser como eres tú, Señor. Entonces es un corazón contrito y humillado, y el Señor te toca, y viene el Espíritu Santo y te toca, y empiezas a llorar con ese llanto que al final, al principio es desesperado, y al final te da paz. Amén. Y entonces, hermano, Él no desprecia ese corazón contrito y humillado. Buscar en todo tiempo a Dios. Si buscamos a Dios, podremos encontrarlo. Nos está esperando. Hay más adelante, no voy a leer esta, más adelante lee 2 de Crónicas 7:14. Dios está esperando que lo busques, hermano. ¿Y sabes qué? Está dispuesto a que lo encuentres. Dios no se está escondiendo. Dios no se esconde de ti ni está lejos de ti. Lo que pasa es que la rebeldía nos entenebrece y no nos deja ver. Dios está esperando que tú estés junto a Él, que te acerques a Él. Acércate a Él, hermano, te está esperando. Te repito, Él no se está escondiendo. Búscalo, dice, ¿cuándo? En todo tiempo. En todo tiempo. La obediencia es revelada por Dios al corazón de los siervos, los capacita para el liderazgo, lleva consigo la bendición, la llenura del Espíritu Santo. Cuando tú eres obediente al Señor, el Señor te empieza a llenar con la gracia de su Espíritu. Señor, yo quiero hallar gracia delante de ti. Con un corazón contrito y humillado lo puedes lograr. No tú, el Señor que va a obrar en ti. Amén. La unción la conseguirás cuando en comunión con Él, cuando en comunión con el Espíritu Santo entres a su secreto. Entonces, ¿qué dice? Serás exaltado. Fíjate bien, déjame repetir esto. Dice, la unción la conseguirás cuando en comunión con el Espíritu Santo entres a su secreto. Es decir, cuando tú solo, dice la palabra, en tu aposento, en tu lugar de reposo. Yo oro de rodillas totalmente postrado. Si yo me acuesto a orar, me quedo dormido. Si no puedes controlar esto, la posición más incómoda que tengas.
pero órale al Señor. Y entonces dice, entrarás en su secreto. Entonces el Espíritu Santo te va a hablar. El Espíritu Santo te va a guiar. Y entonces dice, serás exaltado por el Señor. Amén. Dios es todopoderoso. A Él no se le puede engañar. Búscalo para hallar su guía. No pierdas la oportunidad que nuestro Señor nos ha dado. Solamente mediante arrepentirnos y desear cambiar es suficiente para que el Señor perdone nuestras faltas. Date una oportunidad. Jesucristo te espera con los corazones abiertos. En Oseas 14:4 dice, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. ¿Sí entiendes esta lectura? Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. El Señor te está diciendo, Jesucristo te está diciendo hoy, hermano, vuelve a mí y yo aparto la ira de ti, de mi ira que tengo contra ti, se va a ir. Y hoy estaré contigo. Y de pura gracia te voy a amar. ¿Qué hiciste? ¿Qué fue suficiente que hicieras para que Jesucristo fuera a la cruz? ¿Qué hiciste de bueno, hermano? ¿Sabes qué? Al contrario, hiciste tanto malo, o hemos hecho tanto malo, que el Señor tuvo que ir a la cruz. ¿Cómo fue a la cruz? De pura gracia, porque no merecíamos. Dice, porque mi ira se apartó de ellos. Conclusión. Descansa, hermano, ya terminé. Deja de sufrir, como sufrí yo. No se trata de que todos, no se trata de que todos los que no están de nuestro lado son rebeldes. Podemos tener diferentes criterios en algunos aspectos. Es decir, en las cuestiones de Dios todos tenemos que estar en el mismo sentido. Porque la palabra es una, hermano. Pero los criterios pueden ser diferentes. Por ejemplo, mi pastor le va a la América, pobrecito. No es cierto. Yo le voy al grandioso Cruz Azul. Espérame. Somos tan buenos que le hemos dado chance a muchos de ser campeones. Fíjate, eso es no ser rebelde. Ok, podemos tener diferentes criterios o formas de pensar, cosas en las que no estamos de acuerdo, pero eso no quiere decir que, el hermano es un rebelde porque no piensa como yo. No, espérame, tu pensamiento es el de Cristo, y tu hermano no piensa como tú, entonces sí está en rebeldía, pero a lo mejor él es el que piensa como Cristo y el rebelde eres tú, no él. Vivimos en tiempos donde los transgresores son tenidos por ídolos de la sociedad, ¿cierto? Yo en mi escrito puse aquí, por ejemplo, Maradona, un tipo al que Dios le dio una habilidad para jugar fútbol, casi como la de mi pastor, ¿o no, pastor? Más o menos. Pero un cuate drogo que es un rebelde, y es un ídolo para mucha gente. Y en Argentina, bueno, tienen camisetas que dicen Maradona es Dios. Le ponte una camiseta de esas, no, hombre. Sí, tiene una iglesia. Yo no sé si sepan, por ejemplo, Elvis Presley, un tipo que murió por drogas. Les guste o no, murió por drogas. ¿Sabes que hay una religión que dice que el Antiguo Testamento, todas las promesas de Jesucristo, no era Jesucristo, era Elvis Presley? ¿De verdad? ¿De verdad? El Che Guevara. Para muchos jóvenes, bueno, para mí cuando era, no sé, para usted, pastor, cuando era uno estudiante, el Che Guevara era lo máximo. Era un rebelde. Era un cuate que ni creía en Dios. Ahora que estuvimos en el retiro, nos mostraron imágenes de los verdaderos héroes. Te juro que quedé impactado y yo lloré por esa gente. En la India
Nos mostraron un video de en la India, cómo golpean a los cristianos. Un montón de gente. Hay como 3 o 4 cristianos ahí tirados, con palos los están golpeando y le dicen, si reniegas de tu religión, de tu creer, de tu creencia, te dejamos de pegar y te tratamos bien. Les prenden fuego, hermano. ¿Y sabes qué? No reniegan de Jesucristo. Bienaventurados aquellos que por mi causa os sean perseguidos, dice Jesús. Muchos de ellos han muerto. Esos son los verdaderos héroes. Ellos son verdaderos héroes. Hermano, ¿cuáles son las autoridades que tienes sobre tu vida en las diferentes áreas? Familia, trabajo, escuela, ciudad, iglesia, etcétera, etcétera. Ahí tú puedes ver una lista que puse para que tú ahí anotes quiénes son tus autoridades. ¿Qué actitud estás teniendo hacia ellas? ¿A quiénes te resulta difícil sujetarte? Márcale con una cruz, ahí hay un espacio y otra rayita. Marca con una cruz a quienes te resulta difícil someterte. Pero ¿sabes qué? Son tu autoridad, hermano, y tienes que, si tú no los obedeces, dice mi pastor, el que obedece no se equivoca. Si a ti tu jefe te manda a hacer algo y tú no lo haces, eres rebelde. Si lo haces y está mal, el que está mal es él, no tú. El que tendrá que dar cuentas es él, no tú. Acompáñame a orar, hermano. Acompáñame a orar, por favor. Pónganse de pie. Cierren sus ojos, hermanos. Cierren sus ojos. No se distraigan, no platique. Ya viene el tiempo de platicar. Cierren sus ojos, por favor. Pónganse todos de pie. El ponernos de pie es una muestra, no seas rebelde, hermano, ponte de pie. El ponerse de pie es una muestra de reverencia a Dios, nada más. Nada más. Obviamente si estás enfermo, si estás mal, bueno, permanece sentado. Cierra tus ojos. Señor Dios, reconozco que he sido rebelde y hoy decido someterme a todas mis autoridades que figuren o no, Señor, en mi lista. No quiero ser esclavo de mis deseos y me mantengo libre obedeciéndote a ti, mi Señor. Perdóname por haber sido orgulloso y autosuficiente. Necesito que me guíes, Señor. Acepto los límites que me pongas. Reconozco que mis autoridades son para bendición. Señor, tú eres nuestra primera autoridad, Señor. Obedeciéndote a ti, Señor, y haciendo lo que tu palabra dice, aprenderemos a no ser rebeldes y aprenderemos, oh Dios, a ser obedientes en todos los aspectos de nuestra vida. Tú has puesto nuestras autoridades porque has sido tú, Señor, por algo, Señor, con algún fin. Permite que seamos obedientes a ti y a ellos, Señor. Y entonces la gracia de tu Espíritu Santo viva y more en nosotros. Y entonces Jesús sea verdaderamente nuestra luz, Señor. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.